La oposición en el Senado de la República reventó la sesión de este martes en la que se votarían las reformas a las leyes de amparo y de amnistía. Sin embargo, Morena confió en que sea este mismo miércoles cuando sean aprobadas estas iniciativas, pues a decir de Ricardo Monreal, la mayoría manda. Julen Rementería, el coordinador del PAN en la Cámara Alta, advirtió que no permitirán que se atropellen los derechos de los mexicanos, aunque reconoció que no podrán parar estas reformas, pues solo se requiere de una mayoría simple. Le vamos a tener todos los detalles de este tema, de quienes están operando todo este asunto, porque además se da en el contexto de las denuncias anónimas que pues le presentaron a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que les dio entrada. Se suma todo esto a lo que ayer anunció Arturo Saldívar con respecto a presentar un juicio político en contra de Norma Piña por el uso excesivo de sus atribuciones como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, en medio de este encontronazo de poderes de la Unión y que bueno, pues mucho tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual quieren renovar por completo, quieren hacerle una reforma estructural a todo el Poder Judicial. Y bueno, pues ahí está en el Senado estos dos asuntos que de alguna manera tienen que ver con el Poder Judicial, sobre todo esta ley de amparo. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. En virtud de que no se reúne el quórum, se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, 17 de abril, a las 10 horas. Se levanta la sesión. Fue de esta manera como la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, dio por suspendida la sesión de este martes ante la falta de quórum. Senadores de oposición no registraron su asistencia para frenar la discusión y votación de las reformas a estas leyes de amparo y de amnistía. Para lograr el quórum legal en el Senado se requiere la presencia de la mayoría, es decir, 65 legisladores. Sin embargo, y pese a la asistencia del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, solo 63 pasaron lista. Hay que recordar que el número requerido de senadores pudo haberse cumplido con Morena y sus aliados, sin embargo, muchos de ellos se encuentran en campañas electorales, por lo que no asistieron a estas sesiones. Tras esta situación, Ricardo Monreal calificó a este martes como un día triste para el Congreso por la negativa de la oposición para discutir estas reformas. El coordinador de Morena en el Senado recordó que su grupo parlamentario y aliados tienen la mayoría, por lo que confió que sus iniciativas serán aprobadas. Vamos a continuar porque este tipo de tácticas dilatorias y mañosas no nos van a vencer. No quieren discutir las iniciativas, lo entendemos, pero eso es nuestro trabajo. Si están en contra, voten en contra. Morena va a cerrar filas junto con sus aliados para poder lograr la votación que se requiera en los procedimientos para aprobar leyes que consideramos importantes para el país. Y Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, calificó la resistencia de la oposición como un acto de protesta y no de inasistencia o de, pues como lo calificó Monreal, de actitudes mañosas. Así lo comentó Julen Rementería. Hay una inconformidad manifiesta, ustedes lo han visto, porque no podemos o no debiéramos permitir que una mayoría que apenas representa, por cierto, a una porción, a lo mejor mayoritaria, pero porción al fin de la población, pues simplemente destruya garantías para todos los ciudadanos del país. Estoy hablando de la ley de amparo, estoy hablando de la ley de amnistía, donde el senador Monreal me parece que en un exceso propone cosas que están cancelando pues derechos que tenemos los ciudadanos de este país. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Alguien me va a decir, oye, pero es que si no lo van a hacer mañana. Pues que lo hagan mañana
o que a ver cuándo lo hacen, pero nosotros necesitamos dejar claro que esto es un verdadero atropello a los derechos de los ciudadanos en este país. ¿En qué consiste esta reforma a la ley de amparo y amnistía propuesta por Morena? En la siguiente nota le presento una explicación más amplia. Les informo que está en el Congreso una ley de amnistía para proteger a quienes están en las cárceles. Fue de esta manera, ya casi un año de haber llegado a la presidencia de México, como Andrés Manuel López Obrador reiteró su interés por dar amnistía de forma directa a personas procesadas, sentenciadas o que hayan sido sujetas a una sanción penal. Sin embargo, y pese a la insistencia del mandatario, sería hasta hace unos días que el Senado avaló en comisiones con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones el dictamen de reforma del presidente. Se aprueba el proyecto de decreto para ambas comisiones y remítase el presente dictamen a la mesa directiva para que continúe con su trámite legislativo. La propuesta busca facultar al presidente de la República para otorgar el beneficio de la amnistía de forma directa a personas que aporten elementos verídicos que resulten útiles para resolver asuntos relevantes para el Estado mexicano. Cabe señalar que si el sujeto en cuestión enfrenta alguna acción penal, esta quedaría extinta gracias a dicha reforma, situación que ha encendido las alarmas. El presidente todopoderoso va a poder, sin intervención de la Fiscalía, que tiene el ejercicio de la acción penal, que tiene la facultad de investigación, persecución de delitos, y sin la intervención de ningún juez ni la Corte, nadie, sin ningún procedimiento, nomás porque él quiere perdonarle un delito a quien sea, de cualquier delito. Otra de las propuestas de Morena que ha preocupado a organizaciones y políticos es la reforma a la ley de amparo, la cual busca modificar los artículos 129 y 148, con lo que se limitaría a los órganos a otorgar suspensiones provisionales y definitivas dentro de los juicios de amparo que se interpongan a las leyes del Congreso de la Unión. La iniciativa propuesta busca garantizar el equilibrio adecuado entre los poderes del Estado y respetar el principio de presunción. No se adelanten. Son iniciativas. Monreal también detalló que el juicio de amparo y la suspensión se mantendrían vigentes. Lo único que se modificaría es que los jueces no podrían ordenar a quienes se les aplicaría dicha protección. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y bueno, la negativa de la oposición de participar en esta sesión de martes, el del martes de ayer, también frenó la entrega de la Medalla de Honor Armada de México al almirante José Rafael Ojeda, el titular de la Secretaría de Marina, por lo que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, calificó el hecho como una descortesía. La legisladora ofreció disculpas al funcionario y a sus familiares y al personal de la dependencia. Escuchemos. Ha sido una descortesía sin precedente hacia un hombre que ha realizado un trabajo honorable en favor de nuestra patria, de las y de los mexicanos. Más allá de la sanción económica, será la sanción histórica. No deja de llamar la atención que tanto Morena como el propio presidente López Obrador propongan estas iniciativas que requieren, hablando de estas últimas dos, que es la de la ley de amparo y la ley de amnistía, que requieren acuerdos políticos, que aunque son reformas legales, que no constitucionales y por lo tanto no se necesitan las 2/3 partes del Congreso, la mayoría calificada, es decir, de la oposición, que la oposición acompañe estas reformas, pues la realidad es que a unos cuantos días de la elección, a menos de 45 días de la elección presidencial, de la elección federal más grande de la historia de México, que quieran sacar fast track estas reformas, pues llama mucho la atención. Junto con estas está también esta de la ley del sistema de pensiones mexicano para crear este fondo de pensiones y llevar los recursos de las afores, de las cuentas de afore inactivas de personas de más de 70 años, que es un hecho, prácticamente va a pasar en los pocos días, después de que pase ya en el pleno completamente de la Cámara de Diputados, pasará al Senado de la República y allá la aprobarán. Pero además están otras
19, 20 de las que envió el presidente López Obrador y que seguramente buscarán darles trámite, por lo menos en las comisiones. Algunas son constitucionales y se ven más complicadas esas que salgan, pero algunas que reforman leyes secundarias, esas las podrán pasar al vapor, fast track, y por eso luego se dan estas acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, de las otras fuerzas políticas o de organizaciones civiles, cualquier ciudadano que impugne como se pasaron al vapor estas leyes. Recordemos solamente el Viernes Negro que pues generó acciones de inconstitucionalidad que terminaron en la Corte y que pues la Corte algunas todavía está por definirlas, pero ¿qué va a pasar? Pues que van a encontrar vicios legislativos por aprobar todo al vapor, fast track, sin tomarse el debido tiempo para hablar realmente con la oposición, porque la votación de ayer pues simplemente era que la oposición vote en contra, nosotros traemos la mayoría simple, con esas pasan las reformas legales y pues les iban a dar, digamos, una cucharada de su propio chocolate a la oposición. Por eso pues decidieron ni siquiera reventar la sesión, simplemente no se presentaron y fue una forma de protesta. Esa es, digamos, la manera en la que hoy pues son los acuerdos políticos. Hoy el legislativo está muy revuelto, muy descompuesto, pero llama la atención que el presidente López Obrador quiera sacar estas leyes tan polémicas, porque la de amnistía es... La gran pregunta detrás de esto es: ¿a quién quiere perdonar el presidente López Obrador? ¿A quién quiere otorgarle amnistía? ¿A quiénes de los criminales en un sexenio plagado de violencia, de inseguridad, de masacres, de delitos de alto impacto y por supuesto de homicidios, el de mayor homicidios de la historia de México, de la historia moderna de México, es el del presidente López Obrador? Entonces, en un contexto así, llama la atención de a quién quiere perdonar el presidente, sobre todo hablando de los criminales, sobre todo hablando de las personas que están en la cárcel y que buscan acogerse eventualmente a esta ley de amnistía o buscarán hacerlo. ¿Cuántos narcotraficantes, cuántos secuestradores, cuántos criminales, homicidas, etcétera, violadores, feminicidas, etcétera, van a querer sumarse a este principio de ley de amnistía? En fin, es un asunto que el gobierno deja muchos cabos sueltos y deja mucho que decir sobre este asunto. Y el otro de los amparos, pues ni se diga, porque el presidente López Obrador, con la frase que va a quedar para la historia, marcado en letras doradas de su cuarta transformación, de que no le vengan a decir que la ley es la ley, pues con eso ha querido pasar por encima de las leyes de la Constitución con todos los proyectos que han destruido el medio ambiente, como el caso del Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco y algunos otros, en una de esas hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, pero sobre todo estos dos, Tren Maya y refinería de Dos Bocas, que el presidente se ha pasado por encima de la ley en cuanto a temas medioambientales, de derechos, de vía, de paso, en fin, todo esto. Y es justo lo que no quiere, que organizaciones medioambientales, que personas que le están quitando sus viviendas, sus casas, sus negocios para que pase por ahí el tren o para que se construya una refinería, pues que no puedan ir a un amparo para frenar esas obras. Eso es básicamente lo que quiere esta reforma a la ley de amparo que propone Ricardo Monreal. Entonces, son reformas muy al capricho del presidente López Obrador, que le decía, deja mucho que decir o que desear sobre el momento en el que se están presentando, que es a unos cuantos días de las elecciones presidenciales. Ya veremos cómo les va en el Congreso. No parece que vaya a haber objeción, por lo que ya les decía, con su mayoría simple y sus votos de los partidos aliados pueden sacar estas reformas, pero tendrán consecuencias y ya las veremos, y quizá las consecuencias las tendrá que sortear, que buscar enfrentar la próxima presidenta, y en una de esas es Claudia Sheinbaum.